Hoy continuamos entonces con los conceptos básicos o asociados a las derivadas y vamos a través de esta presentación que hemos armado a hacer mm, una revisión de justamente qué son las derivadas, sus reglas y algunos elementos claves cuando hablamos de la derivada. Básicamente, la derivada es una función matemática que lo que mide es la variación de un parámetro o la tasa de cambio instantánea que tiene un parámetro asociado a una función. Y esto visto desde el punto de vista de la variación de la variable independiente de la función que tengamos en estudio. Conceptualmente, el límite se define en un intervalo abierto para el cual la función f está definida, de modo tal que exista dentro de este intervalo un valor x sub 0. Esta derivada, de si la función se llama f, la derivada se denotará por esta nomenclatura en la que se dice f' de x0, siendo x0 el valor que comentamos que debe existir dentro del intervalo en el cual la función debe estar definida. Cuando aplicamos la definición de derivada, que es esta que está acá, que es la relación de la función f evaluada en el punto x0 que existe para un valor h menos la función evaluada para x0 en el valor h, lo que estamos es eh, calculando, haciendo como un concepto generalizado de las rectas secantes que pasan o que están definidas por el punto xh, por el punto x0 más el punto h. Una forma gráfica de ver eh, qué es lo que ocurre para este caso, lo podemos ver en estas gráficas. Tenemos una función, es la función f de x igual a x cuadrado, para la cual definimos un punto de interés, que puede ser el valor x igual a 1. Y si en este caso definimos a h como 1.5, esta definición que estamos usando lo que nos determina es esta recta secante, que es simplemente una recta que pasa por dos puntos de una curva determinada. Aquí validamos que la pendiente de esta recta, si nosotros hacemos este cálculo, sería igual a 3.5, que básicamente la definición que vimos del límite anteriormente se refiere justamente a determinar la pendiente de esta recta secante. Si nosotros disminuimos el valor de h de 1.5 a 0, bueno, evidentemente vemos que los puntos se aproximan, que la recta empieza a cambiar su pendiente mayor acá. Si lo seguimos reduciendo, la recta sigue acercando los dos puntos y la recta sigue aproximando su pendiente, digamos, hacia el eje X, o sea, estaría como girando en sentido horario. Vemos que la pendiente disminuye con cada valor que utilizamos de h. De forma tal que al ir bajando este h, y ir aproximando los valores de h a 0, que es la evaluación del límite, esta recta secante que cada vez se hace más corta, termina entonces eh, siendo un punto. ¿Okay? Y este punto representa entonces el valor de la derivada o el valor de la tasa de cambio de esa función evaluada en ese punto, que es simplemente entonces la tangente o el valor de la pendiente de la recta tangente en el punto en el cual estamos evaluando la función para la cual nos interesa determinar la derivada. Entonces,
De forma gráfica e intuitiva, simplemente la derivada o la definición de la derivada es que es básicamente la pendiente de la recta tangente al punto en el cual estamos eh, calculando o interesados en saber el valor de la derivada. Esto es desde el punto de vista explícito de la evaluación del punto particular. Entendiendo así el concepto, entonces, bueno, podemos pasar a las notaciones matemáticas. Hay varias formas de escribir o de definir el concepto, ¿no? Si utilizamos la notación de Lagrange, para una función f de x, la primera derivada se, se puede describir como f' de x. Para la derivada de orden superior, la tilde que se utiliza representaría su número. En este caso sería f sub prima de x o f prima de x, que representa que esto es la segunda derivada de f, o sea, la derivada, el cálculo de la derivada de f y el nuevo cálculo de la derivada de f, si lo podemos decir de esa manera. La notación de Leibniz es probablemente una de las más comunes. Esta se utiliza muchísimo en el cálculo integral y en el cálculo diferencial. Y está dada con algo que se aproxima un poco más al concepto, tal vez, desde mi punto de vista, formal de la derivada como límite, ya que establece una razón, una relación entre un diferencial de y respecto a un diferencial de x. O sea, esto nos habla de cómo hay un cambio en y ligeros cuando hay cambios en x ligeros. No necesariamente ligeros, los cambios pueden ser abruptos en algunos casos, pero el concepto real es que hayan cambios en algo. Esto es sumamente útil porque, bueno, podemos pensar, como les comento, en las derivadas como una relación o como un cociente. Para el caso de las derivadas posteriores, lo que se hace es que se agrega un índice al diferencial. Entonces, en este caso, d a la 2 sería la segunda derivada de y respecto a x. Otra notación importante es la notación de Newton, que lo que define es, o lo que se colocan son puntos arriba de la variable dependiente. En este caso, por ejemplo, la primera derivada de y está determinada por y con un punto y la segunda derivada de y sería la misma representación con dos punticos. Y finalmente la notación de Euler, que establece entonces la notación o forma de escribir con una D mayúscula, la X, que sería la variable sobre la cual estamos entonces derivando la función f de x, y en el caso de que no sea la primera derivada, el valor n, que representa entonces la derivada de interés, la segunda, la tercera, la cuarta o la enésima derivada, en el caso que aplique. Y podemos ahora ver también de forma rápida unos ejemplos ilustrativos del cálculo de las derivadas utilizando el concepto del límite. Si tenemos una función definida por x al cuadrado para cualquier punto arbitrario del valor de x, planteamos el coeficiente definido en el límite y es simplemente evaluar la función f de x o reescribirla con ese concepto. En este caso, x al cuadrado estaría definida entonces como x más h al cuadrado, ya que la función debe ser evaluada en x más h, menos la función para x, que sería la función original x cuadrado, entre el valor de h. Aquí se hace la manipulación polinomial, se simplifican las expresiones, se factoriza en función del parámetro h, y la expresión entonces con la que quedamos para evaluar el límite es esta, que es mucho más sencilla y que es 2x más h.
Aquí es obvio que cuando h tiende a 0, el límite va a ser igual a 2x. Por lo tanto, la primera derivada de x al cuadrado estará representada con el valor o con la función 2 a la 2x o 2 por x. Esto ocurre para una función polinomial. En el caso de una función lineal, bueno, el concepto es básicamente el mismo. Estamos hablando de una función 3x más 5. Se hacen exactamente los procedimientos. En este caso, al ser la función un polinomio de grado 1, terminamos con un valor constante de la derivada que para este caso es igual a 3. Lo mismo ocurre para funciones inversas. Si tenemos una función que es h de x igual a 1 sobre x, esta derivada va a tener sentido para todos los valores de x distintos a 0. Haciendo la manipulación matemática, entonces coincidimos o obtenemos al final que la evaluación del límite para este caso particular sería menos 1 sobre x al cuadrado. Estos son ejemplos sencillos del uso de la definición de la derivada como un límite. Esto, bueno, tiene aplicaciones diversas en física teórica, en economía y finanzas, en machine learning. Se utilizan para calcular los gradientes de las derivadas, por ejemplo, de una función de pérdida. Las funciones de pérdida son funciones que van evaluando qué tan cerca está una predicción del modelo de machine learning o del modelo de la red neuronal que estemos usando al valor que esperamos. Esta tasa de cambio o este valor de este gradiente se determina utilizando derivadas. Aquí, como siempre, bueno, colocamos un pequeño ejemplo en Python en el cual se establecen los valores o se hace un ejemplo de cómo poder hacer operaciones con derivadas en Python. Bueno, ahora vamos a entender nuevamente, aunque ya lo hemos comentado, el significado de las derivadas. Las derivadas, como ya vimos, representan la recta tangente, aunque no necesariamente la recta, más bien la función tangente a la función a la cual estamos calculando la derivada, que al ser evaluada en ese punto nos da el valor de la pendiente de la recta tangente a ese punto. Este valor, bueno, puede tener evidentemente tres estados. Esto puede ser un valor, esta pendiente puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser igual a 0. Si la pendiente evaluada en este punto es negativa, significa que la función está decreciendo, es decir, su tasa de cambio está yendo de un valor mayor a un valor menor. Como posición contraria, si el valor es positivo, entonces el valor de la pendiente es positivo, entonces lo que nos dice es que la función está creciendo. Ahora, si el valor es 0, en ese punto, entonces la función está en un nivel estacionario, está en un punto en el que no hay cambio de sus valores, lo que puede entonces corresponder con tres cosas. Puede corresponder con un punto máximo, con un punto mínimo o con un punto de inflexión. Aplicaciones en el mundo real, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del movimiento de un cuerpo, la primera derivada representa la velocidad instantánea de ese cuerpo. Si tienes una función, en este caso que estamos llamando acá s de t, y esta función define la posición respecto al tiempo de un objeto, al calcular la primera derivada de esta función de posición, lo que tenemos es una función que nos define la velocidad instantánea que tiene ese cuerpo en ese tiempo t definido. Si a esta función de velocidad ahora le calculamos nuevamente su derivada, lo que tenemos es la aceleración instantánea en ese punto. Eso es un poco la aproximación al concepto, a los conceptos físicos y geométricos de la interpretación de las derivadas de una función.
Como comentamos un poco antes, o sea, una notación extremadamente útil es la de Leibniz, porque como les comenté, intuitivamente nos define cuál es el cambio que existe en Y cuando hay un cambio en X. Entendiendo este delta Y y este delta X como cambios extremadamente pequeños. O sea, lo que podemos conocer como cambio infinitesimal. O sea, una variación tan ligera en X que es la que entonces podemos definir a través de los límites. Esto no es más, como ya vimos, se parece muchísimo a la expresión de la recta tangente de una curva que esté expresada como y igual a f de x en un punto A y en un punto f sub A. Aquí sí vemos, bueno, que esto es el valor de la derivada, f' sería la derivada y esto simplemente corresponde con la fórmula por una recta tangente con variaciones o evaluada en un punto X y en un punto X distinto. Continuando con los ejemplos, vemos acá el ejemplo de la velocidad. Tenemos una función definida como t al cubo menos t a la 6 más 9t, en donde el valor de t representa segundos, el valor de s son los metros, y si a esta función le calculamos su primera derivada, obtenemos una expresión que corresponde entonces con la función 3t al cuadrado menos 12t más 9, que para un tiempo estimado, por ejemplo, en este caso en 2, nos dice que la posición, no, que la velocidad de ese cuerpo es de menos 3 metros por segundo. Con lo que en este caso, bueno, lo que nos define es que el cuerpo está moviéndose en sentido negativo. Una aplicación en la economía puede estar asociada al costo marginal de producción de un producto. O sea, de igual forma tenemos una función que define el costo, y ese costo está definido o está determinado eh, por la cantidad de unidades que se producen. Si nosotros entonces calculamos la primera derivada de esta función, podemos así evaluar cuál sería el costo de aumentar o de producir una cantidad determinada de producto. Ahora, ¿esto cómo se aplica en la vida cotidiana? Bueno, en ingeniería se utiliza para calcular gradientes en general. Como ejemplo aquí lo define, podemos hablar de gradientes de temperatura para un frigorífico, para un área de congelación de alimentos, por ejemplo. También se puede utilizar en el mundo hidráulico y en las bombas para determinar los cambios de presión de un fluido en un circuito hidráulico. Para biología se puede establecer modelos de crecimiento poblacionales. También es una utilización que puede usarse en ciencias sociales. Y para el caso de ciencias de la computación, programación o manejo de imágenes, podemos, por ejemplo, utilizando comprensión de imágenes, calcular o determinar bordes de una imagen para ser filtrado. Igual, aquí hay otros ejemplos, como siempre los comentamos en Python. Ahora, hay un grupo de reglas que determinan cómo se hacen estas operaciones. Y estas son las siguientes, están expresadas aquí, todas con la notación de Leibniz. Y podemos validar entonces que para un elemento constante, la derivada respecto de x de eso siempre va a ser 0. Cuando tenemos una función elevada a la n, la derivada de esta función siempre será n por el producto de x a la n menos 1. Siendo n entonces el exponente original de la función. Siempre va a cumplirse también que cuando hay una función multiplicada por una constante, la derivada será esa misma constante multiplicada por la derivada de la función. Aplican lo mismo para las sumas y restas. La derivada de una suma de funciones a una resta de funciones será equivalente a la suma o resta de sus derivadas parciales, o sus derivadas individuales, perdón, no parciales.
En el caso del producto, la función es un poco más compleja. La derivada del producto de f de x por g de x será el producto de la primera derivada de f de x por la función g de x original más el producto de la función f de x original más multiplicado por la derivada de la primera derivada de la función g de x. De forma similar ocurre con el cociente. Para derivar dos funciones, bueno, la expresión es un poco más elaborada. Ocurre lo mismo que en el caso del producto. El numerador es el producto de la primera derivada de f de x por g de x, pero en este caso, en lugar de sumarse como ocurre con el producto, se están restando y el segundo elemento será la función f de x por la derivada de g de x. Todo esto dividido entre la función g de x original elevado al cuadrado. Esas son las reglas elementales para el cálculo asociado a la determinación o la manipulación de las derivadas. Estas reglas, bueno, también están definidas un poco por las notaciones. Podemos definir, por ejemplo, que para la regla del producto, si tenemos u como f de x y b como g de x, la derivada de u por b será, o mejor dicho, u por b prima, que sería la derivada de u por b, usando la notación de Lagrange, será u' por b más u por b'. Si utilizamos Leibniz, entonces definimos que la derivada de u por b respecto a x será b por la derivada de u respecto a x más u por la derivada de b respecto a x. Aplica lo mismo para la regla del cociente utilizando ambas notaciones. Si vemos ejemplos también un poco aquí detallados, entonces podemos verificar la regla de un producto para este grupo o para esta función particular. Tenemos una función h de x que está definida por el producto de dos polinomios. Aquí muy bien podemos hacer uso de la regla del producto. Podemos definir cada parte de la operación de multiplicación como una función distinta y con eso entonces aplicar la regla del producto y obtener el valor. De una forma mucho más sencilla. De igual forma, aplicaríamos entonces el concepto para la regla del cociente. Tenemos el cociente entre dos polinomios y lo que hacemos es simplemente decir, bueno, f de x será el numerador, que sería 2x al cuadrado menos 1, y g de x sería el denominador, igual a x al cubo más 3. Al calcular las derivadas parciales, aplicamos la regla del cociente, como vemos acá, y hacemos las operaciones matemáticas que correspondan y obtenemos la primera derivada, que en este caso hemos llamado k, como está acá, de esta expresión. Estas reglas, bueno, son extremadamente útiles porque son una receta, digamos, de cocina con la que podemos entonces nosotros definir o resolver o calcular cualquier elemento, cualquier función que necesitamos determinar su derivada. Al caso de funciones complejas, hay una regla que es muy útil e interesante, que es la regla de la cadena. Esta regla lo que permite es evaluar derivadas de funciones anidadas. O sea, si tenemos una función h de x que está definida por una función f de x cuyo parámetro independiente es a su vez una función g de x, entonces se puede definir una relación para el cálculo de la derivada h de x como se establece acá. O sea, esta derivada usando la notación de Lagrange sería que la derivada de la función h de x sería igual a la derivada de la función f de x evaluada en g de x multiplicada o respecto a g de x multiplicada por la derivada de g de x. O sea, si utilizamos Leibniz, por ejemplo, y tenemos que y igual a f de u,
y que u es igual a g de x, de modo entonces como definimos aquí que y va a ser igual a f de g de x, la regla de la cadena la escribiríamos de esta manera: la derivada de y, que es la función h, digamos, en este caso, sería igual a la derivada de y, que es la función compuesta, respecto de u, siendo u igual a g de x, multiplicada por la derivada de u, que es g respecto a y. Vamos a ver esto con un ejercicio, de una forma un poco tal vez más simple o intuitiva de verlo, de evaluarlo. Acá tenemos una función h de x definida por x al cuadrado más 3x a la 5. Bajo este esquema podemos entonces aplicar la regla de la cadena y definir dos nuevas funciones. Una función f de u, que será u a la 5, que corresponde, digamos, a toda la parte externa de la potencia, y una función interna de x, que sería x cuadrado más 3x, que es la función interna o el elemento al que estamos elevando la potencia a 5. Si calculamos estas dos derivadas parciales, o sea, sí, las dos derivadas parciales, tenemos que la derivada de f de u, que es la derivada de u a la 5, sería 5 veces u a la 4, y la derivada de g sería 2x más 3. Si entonces reemplazamos esto en la regla de la cadena, ¿verdad? Evaluamos primero la derivada, esta función, en g de x, con lo que entonces al ser g de x 2x más 3, la primera derivada evaluada en g de x nos queda como 5, este elemento acá, de g de x, siendo g de x 2 al cuadrado más 3x, es lo que colocamos acá, elevado a la 4. Entonces ya tenemos la primera derivada evaluada. Posteriormente, esta evaluación es la que vamos a multiplicar por la primera derivada de g de x, con lo que obtenemos entonces la derivada de la función h, de una forma mucho más sencilla que desarrollando todo esto y haciendo las reglas individuales para el caso que corresponda. Lo mismo aplica para el caso de funciones trigonométricas. Si tenemos una función k, que en este caso sería el seno de x al cubo, definimos la función u como seno de u y la función g de x como x al cubo. Al hacer las mismas operaciones, bueno, calculamos las derivadas de f de u correspondiente al seno sería el coseno de u, la derivada de g de x correspondiente al valor de x al cubo sería 3x al cuadrado, y haciendo las sustituciones en el teorema en la regla de la cadena, tenemos entonces que finalmente la función que determina la derivada de k será esta 3x al cuadrado por el coseno de x al cubo. Siguiendo con nuestra importancia y aplicaciones asociadas de estos, bueno, básicamente permiten definir nuevamente tasas de cambio de funciones muchísimo más complejas, sin necesidad de aplicar cálculos matemáticos extensos. O sea, es un ejemplo de cómo, usando estas reglas, usando estos formalismos, podemos generar cálculos de forma muy rápida y expedita. Un caso particular de la derivada es la derivada de una función inversa. Una función inversa, bueno, es algo ya conocido, que podemos utilizar la misma condición para hacer este cálculo más sencillo y no hacer directamente el cálculo de una función inversa. ¿Cuál es el concepto aquí? Si nosotros tenemos una función, ¿okay?, y esta función tiene una inversa, generalmente lo que esto implica es que ambas funciones, desde el punto de vista gráfico, son reflectivas una respecto a la otra a través de una línea que generalmente será la línea y igual a x. Lo que habla entonces es que las tangentes o las pendientes de cada uno de estos puntos serán correspondientes de forma recíproca.
Si nosotros vemos la notación de Leibniz, es una forma mucho más sencilla de entenderlo. O sea, la derivada de x respecto de y será equivalente a la inversa de la derivada de y respecto de x. Entonces, si tenemos una función definida de esta forma como g de x igual a la inversa de f de x, podemos definir la derivada de la función inversa de x como la inversa de la derivada de f evaluada en la función inversa de x. Vamos a verlo con un ejemplo, puede entenderse un poco mejor. Si tenemos una función o un logaritmo natural, aquí esto es un error de la expresión del LaTeX, disculpen, que esto lo que implica es que g de x sería 1 sobre el logaritmo de n. Si tenemos esta función, que ya sabemos que es una función inversa, que evidentemente está 1 sobre en la función, una función claramente definible, sabemos que la inversa o esta función sería f de x igual a la de x. Si nosotros definimos la función original como f de x igual a l de x y la función inversa como g de x igual a 1 sobre el logaritmo natural de x, al calcular la derivada de la función original de l de x y aplicar el teorema de la función inversa, obtenemos entonces el resultado de la derivada, que será 1 sobre x. G de x, siendo g de x 1 sobre ln de x, y teniendo la derivada de f de x, entonces reemplazamos en la derivada que es e a la x el valor de la función o de la función original a la que queremos derivar, que es g a la x. Esto nos queda como e a la 1 sobre el logaritmo natural de x. Como sabemos entonces que esto es igual a x, obtenemos entonces al resolver esta expresión que la derivada de g, la primera derivada de g a la x es 1 sobre x, que nos da como resultado la derivada de la función. Este teorema es crucial porque hay existen muchas funciones logarítmicas y trigonométricas que son inversas. O sea, ejemplo, estos son el arcoseno, el arcocoseno. Y establecer estas relaciones nos permite obtener estas derivadas fundamentales sin estar resolviendo límites o series para poder obtener estos valores. Otro elemento importante es la derivada implícita, que tiene, tiene relaciones o es una forma de calcular las derivadas sin necesidad de hacer operaciones matemáticas previas. O sea, a ver, esta diferenciación o este cálculo de derivada es más fácil de verlo a través de un ejemplo. O sea, si tenemos, por ejemplo, una ecuación de este tipo, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25, que representa a la ecuación de un círculo, y necesitamos obtener la derivada de y respecto a x, hacer la manipulación matemática es complejo y nos queda una función bastante, incómoda de manipular. Pero si en lugar de eso aplicamos entonces el concepto de la derivación implícita, que implica que a ambos lados, sabiendo que y puede ser una función de x, a ambos lados de la ecuación derivamos respecto de x. Entonces, con eso nos queda que el lado izquierdo de la ecuación sería la derivada respecto de x de la suma de x cuadrado más y cuadrado, que sería igual a la derivada respecto de x de 25. La derivada de una constante, por las reglas que ya vimos, es 0, y la derivada de una suma sería la derivada de sus parciales.
por lo que entonces la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de y al cuadrado sería 2y. ¿Por qué no es 0? Porque sabemos que y tiene una representación como función de x. Entonces, usando la expresión o la regla para la potencia, queda esta expresión como 2 por y multiplicada por la derivada de y respecto de x, que sería la derivada interna de la función y. De este modo, entonces, la función queda escrita como una función diferencial que equivale a 2x más 2y por la derivada de y de x. Aquí, en este caso, ¿qué hacemos? Despejamos, entonces, la representación, digamos, del n de la derivada con operaciones mucho más sencillas, con lo que al final obtenemos que la derivada de y respecto de x para esta función corresponde a menos x entre y. Entonces, esto es una forma mucho más simple de colocarse a buscar una función que explícitamente establezca la relación entre las dos variables involucradas y que evidentemente será muchísimo más complejo de calcular para al final llegar al mismo resultado. Esto, como siempre, tiene aplicaciones para obtener restas tangentes en curvas que no son directamente funciones o en que su relación es mucho más compleja. Y igual, bueno, para chequear múltiples tasas de cambio respecto al tiempo. Se puede ver cómo varían varios elementos de una función de forma más sencilla sin determinar específicamente las funciones que están relacionadas unas con la otra. Esto es un ejemplo de cómo estas aplicaciones, bueno, son interesantes para el mundo de la derivada. Bueno, como ya hemos comentado en otras oportunidades, esto también nos permite entonces establecer procedimientos en los cuales la variación de las tasas de cambio o las tasas que relacionan el cómo una variable se mueve en función de la otra son importantes. Esto se utiliza en procesos de optimización. Es bastante común en el caso de ingeniería. Por ejemplo, si nosotros tenemos un área, en este caso un campo, que rodea un río, como dice este ejemplo, y hay 2.400 metros de cerca, o sea, una forma de definir cuál sería el área más grande que se puede acercar utilizando esta cantidad sería, bueno, establecer el perímetro máximo que esa cerca puede estar allí y calcular entonces el área utilizando las tasas de cambio, sabiendo que el área es una relación entre un rectángulo X por Y y que el perímetro puede estar definido por esta ecuación que está acá. Entonces, lo mismo ocurre para relaciones en las cuales tenemos una distancia o una función x que determina una distancia basada en un tiempo y una altura también que está determinada basada por un tiempo. Obtenemos una relación entre ellas y determinando las diferencias o los diferenciales o las derivadas respecto al tiempo, obtenemos también los valores de cómo se relacionan uno con otro. En general, la optimización es una de las cosas clave para los cuales las derivadas tienen un uso importante. Algo también sumamente útil es la determinación de máximos y mínimos de una función, con lo que, bueno, uno puede determinar la ganancia máxima en el área económica de un producto, de una línea de productos, de una campaña, o como contrapartida, el costo mínimo necesario para eso. En logística podemos determinar rutas más cortas, porque entonces al final, asociado con lo anterior, esa ruta más corta puede tener una incidencia en el costo. En el caso de fenómenos físicos, por ejemplo, cómo ocurre el vaciado de un tanque para definir también otros elementos adicionales. En esta misma temática, podemos hablar la concavidad
de una función. Y esto se utiliza utilizando el criterio de la segunda derivada. Si, si tenemos una derivada en la que además sabemos que la primera derivada de ella para un punto crítico en el que esa derivada es igual a cero. Si de esto calculamos nuevamente la segunda derivada y evaluamos para este mismo punto C, podemos definir si la función, en el caso de que esta evaluación de la segunda derivada sea marco cero, podemos saber que la función es cóncava hacia arriba, con lo que en ese sentido tiene entonces un mínimo en ese punto C en el cual estamos evaluando. Si la segunda derivada es negativa, entonces la función sería cóncava hacia abajo, con lo que estaríamos para un punto C en un punto máximo local. O sea, local porque estaría definido en un segmento en el cual estamos evaluando esta derivada, o en alguna sección de su dominio. Y si la segunda derivada evaluada en el punto C es cero, bueno, no hay conclusión y eso pudiese ser un punto de inflexión o un punto en el cual no existe un máximo y un mínimo. Bajo este mismo concepto, la primera derivada establece si hay máximos o mínimos locales. Para la evaluación igual, si el cambio de la primera derivada es de positivo a negativo, o sea, es decir, si su pendiente o la función pasa de crecer a decrecer, entonces eso corresponde a un máximo. Si es opuesto y en lugar de crecer a decrecer, pasa de decrecer a crecer, entonces ese punto sería un mínimo relativo. Y por ende, también, si no hay un cambio de signo en C, entonces la función no pasa de un lado a otro. Esto es lo que permite justamente encontrar los máximos y mínimos de una función. Si tenemos una derivada, una función como esta, 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x, y obtenemos su primera derivada igualando esta primera derivada a cero y obteniendo los valores de las raíces de esta ecuación, chequeamos que hay dos puntos, un punto x igual a menos 2 y un punto x igual a 1, que son los valores de x para los cuales esta función se hace igual a 0. Estos puntos dividen a la recta en tres segmentos. En un segmento, un intervalo que viene desde menos infinito. Aquí hay un error en la presentación. Esto es la representación esto que tenemos acá es la representación en código LaTeX para el símbolo infinito. Aquí el interpretador no la está leyendo bien. Pero esto representa que es menos infinito hasta menos 2, porque es la primera raíz de la ecuación igualada a 0. Hay otro segmento que va de menos 2 a 1 y hay otro segmento que va de 1 a más infinito. Cuando evaluamos o tomamos un valor C que se encuentra dentro de cada uno de estos segmentos y evaluamos la función, tenemos que para el primer caso, evaluando la función en menos 3, que es un C que forma parte de este segmento en el que dividimos la recta, allí la función es creciente. Para el intervalo entre menos 2 y 1, la función es decreciente. Y para el intervalo entre 1 e infinito, la función vuelve a ser creciente. Entonces, bueno, esto lo que nos determina es que para el punto x igual a menos 2, la derivada toma o viene de tener valores positivos a valores negativos, lo que implica que hay un máximo relativo en ese punto. Y para el caso de x igual a 1, la derivada también cambia de negativo a positivo, por lo que hay un mínimo relativo en ese punto. Así que se establecen que en estos puntos la función o la función evaluada, ya aquí, porque evalúas la función para menos 2 y para 1 y obtienes los valores 27, con lo que obtienes los puntos de la función. En estos puntos, la función tiene un máximo relativo y un mínimo relativo. Nuevamente esto aplicado al mundo real puede determinarnos, bueno, las resistencias máximas para un material determinado, la potencia máxima para un circuito, la estimación
de precios máximos de ingreso, el nivel, cómo minimizar costos de una producción, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, bueno, también hay un código Python que estará disponible próximamente allí abajo en el video con los enlaces. Y con eso concluimos un poco la revisión de los aspectos generales asociados a las derivadas.